Ha puesto a su ciudad en el mapa mundial con la celebración de grandes eventos. Su mandato tiene picos por alto con la llegada de la sede de la Agencia Aeroespacial de España, pero también hacia abajo con los barrios más pobres del país en su ciudad. Llega a los comicios con registros récord en empleo y en inversión, y aunque solo es alcalde desde enero de 2022, es la primera vez que se presenta como candidato a la alcaldía de la capital de Andalucía, que es el gran bastión de los socialistas en el municipalismo. Antonio Muñoz, gracias por recibir al Plural en Sevilla. La primera pregunta que quiero hacerte es difícil, a ver que te cortas para que no te duela. Quiero que de Antonio Muñoz alcalde escojas un logro y que me digas cuál sería tu primera ambición, tu primer deber de un posible Antonio Muñoz alcalde en una próxima legislatura. Bueno, pues Sevilla de cara a los próximos 4 años va a tener que afrontar una serie de retos, de desafíos, y realmente queremos ser un territorio, una ciudad, en este caso, un área metropolitana competitivo, entendiendo por competitivo una tierra de oportunidades, que atraiga talento, que atraiga inversiones. Y yo estoy seguro que eso lo vamos a conseguir, pero hay un tema que me preocupa de manera extraordinaria, y es que junto con esa Sevilla pujante, esa Sevilla que hemos conocido en los últimos tiempos, que ha conseguido la Agencia Espacial Española, que está consiguiendo una inversión en temas de energía renovable, de hidrógeno verde, de economía circular, por parte de buena parte de su planta industrial, hay una cara B en la ciudad, que son esas zonas que necesitan una transformación social, y que sin lugar a duda uno de mis objetivos primordiales para los próximos 4 años es torcer el rumbo que llevan muchos de estos barrios, y que esa transformación social empiece a notarse como consecuencia de la rehabilitación de viviendas, que algunas de ellas no ofrecen las condiciones de una ciudad del siglo XXI, también cuestiones relativas a la recuperación del espacio público, de espacios de convivencia, donde la cultura, donde se reduzca el absentismo escolar, en fin, se reduzca también la inseguridad que aparece en algunas zonas. Yo creo que todos esos retos, por así decirlo, tienen que estar desde el minuto 1 en la acción de gobierno, para que no haya ningún barrio, no haya ninguna familia que quede descolgada de un futuro bastante prometedor que va a tener esta ciudad. ¿Y sobre lo conseguido hasta ahora? Le puedo asegurar que en materia de infraestructuras de movilidad, que era un auténtico cuello de botella para el desarrollo de la ciudad, es difícil moverse comparativamente hablando por parte de los ciudadanos sevillanos, comparativamente hablando con otras ciudades europea o española, por el atraso que llevamos. Se ha colocado la primera piedra del metro, la ampliación del tranvía está en marcha, se está licitando el tranvibús con algunos barrios de Sevilla Este, Torreblanca y Alcosa, se está estudiando la conexión entre Santa Justa y el aeropuerto. Todas esas infraestructuras de movilidad hace escasamente 1 año y medio eran todas demandas. En este momento hay obras en marcha y algunas que están estudiándose los proyectos. Desde el punto de vista económico, sin lugar a dudas, la noticia más destacable es la Agencia Espacial Española, que va a tener una repercusión muy positiva para atraer nuevas empresas, fortalecer las ya existentes del sector y posibilitar nuevos empleos. Le pongo un ejemplo que ha venido como consecuencia de esa decisión, y es que acabamos de obtener una incubadora de empresas para proyectos espaciales, 12 proyectos espaciales de jóvenes que van a poder desarrollarse en San Jerónimo, en la periferia de Sevilla, durante 3 años. Es un ejemplo de cómo permea la llegada de inversión y apuesta hacia los barrios, ¿no? O por ponerle otra decisión, que es la ubicación en Sevilla, la instalación del Centro Europeo de Transparencia Algorítmica, que va a suponer tener investigadores europeos aquí, jóvenes investigadores en Sevilla, y que podremos incorporar también mediante la oferta pública de empleo a gente de la ciudad de Sevilla, para chequear, para analizar esas cajas negras de las plataformas digitales
por si en algún momento estuvieran vulnerando algún derecho individual de los ciudadanos. Eso va a ocurrir aquí en Sevilla y, por tanto, son algunas noticias relevantes, importantes, que están sucediendo en los últimos años, más allá del desbloqueo o el inicio de obras importantes que van a actuar como un revulsivo, como la fábrica de tabaco en Los Remedios, está en obra, como la rehabilitación de artillería como equipamiento cultural en San Bernardo, que está en obra, o como la Gavidia en el centro de la ciudad, que va a permitir reurbanizar una zona centro y que se pueda ir andando desde la Gavidia, el centro de Sevilla, hasta Los Remedios, con la construcción de esa pasarela peatonal entre San Telmo y la fábrica de tabaco. Y optimista, ya quiero hablar de elecciones, estamos en campaña, las encuestas por ahora te son favorables, pero es verdad que en Andalucía hay un clima en el que hay una marea predominante a favor del PP. ¿Temes que hay un efecto arrastre de marca y se vote en Sevilla al PP? Yo confío en que no. Confío en que no, porque la madurez del electorado hace que piensen sobre la gestión de Sevilla. Aquí no se presenta ni Moreno Bonilla, ni Pedro Sánchez, ni Feijóo, ni Yolanda Díaz. En Sevilla se presenta, entre otros candidatos, Antonio Muñoz. Y yo la pregunta que lanzo al electorado, cuando tengo un encuentro con vecinos, con empresarios, con sindicatos, es: ¿Sevilla está mejor o está peor que después de la acción de gobierno de los socialistas? Indudablemente todos los parámetros indican que estamos mejor. El desempleo ha caído en 24.000 personas, hay un 9% más de empresas, hay un volumen de inversión, tanto público como privado, como hace décadas que no había en Sevilla. Habría que remontarse a la Expo 92. Por tanto, la radiografía que podemos presentar en Sevilla, sin caer en la autocomplacencia, ni muchísimo menos, es que la coyuntura es muchísimo mejor. Y por tanto, si Sevilla está mejor, ¿por qué producir un parón? ¿Por qué producir un frenazo? ¿Por qué producir un volantazo? Que es lo que suele ocurrir cuando gobierna la derecha. Quería preguntarte por los apoyos. En caso de que, llegado al recuento electoral, haya que hacer coaliciones, el gobierno socialista en Sevilla se ha apoyado en Podemos, Izquierda Unida, en otra ocasión en Ciudadanos. ¿Lo ves este escenario con naturalidad? ¿Te lo planteas? A ver, yo aspiro a ser la fuerza más votada, a mantener la alcaldía y a gobernar en solitario. Ese es mi objetivo político, pero indudablemente habrá que ver el escenario después del 28 de mayo y ver cuáles los condicionantes fruto de los concejales y concejalas que obtenga cada fuerza política. Tengo que decir que me hubiera gustado, pensando con todo el respeto, pero me hubiera gustado que las opciones a la izquierda del PSOE hubieran ido unidas. Resulta difícil de entender, incluso para el propio electorado, y lo digo desde el máximo respeto, que con programas similares, teniendo un electorado prácticamente idéntico, se les haya una fragmentación de la oferta política en los dos grupos. Quiero hacerte otra más, esto es un clásico ya en las quinielas electorales que se hace a candidatos socialistas, pero llegados el caso, si tuvieras que decidir entre apoyar a un alcalde del PP en solitario, ¿te abstendrías o permitirías que el PP gobernara con Vox? A ver, sinceramente yo no contemplo ningún escenario de gobierno de la derecha en Sevilla, ni porque el termómetro de la calle me hace indicar que vamos a seguir gobernando, ni tampoco porque las encuestas más sólidas que se están lanzando nos sitúan a nosotros como primera fuerza política. Sin lugar a dudas y sin apelar al voto del miedo, lo peor que le podría ocurrir a esta ciudad es que hubiera un gobierno con la extrema derecha y la derecha como ocurre en Castilla y León. No quiero ni pensar que ese binomio de gobierno se pudiera reproducir en Sevilla, pero lo veo tan alejado de la realidad que prácticamente me resulta imposible pensar en ese escenario político para mi ciudad. Me habla de termómetro de la calle, estamos en elecciones y hay un tema recurrente, la limpieza. Se oye de nuevo que la ciudad está más sucia que nunca. Como alcalde de la ciudad, de una ciudad que además tiene una empresa municipal de limpieza, ¿cuál es tu respuesta?
Bueno, la limpieza, yo he reconocido desde el minuto uno que la ciudad puede estar más limpia, que como cualquier servicio público es mejorable, y lo que no se me pueda reprochar es que esté de brazos cruzados. Hemos contratado 126 personas, hemos hecho una inversión importante en maquinaria, hemos reorientado algunas actuaciones o alguna manera de operar en nuestras calles, pero no es menos cierto que llueve prácticamente, no está lloviendo, que somos una ciudad que vive por las condiciones climatológicas continuamente en la calle, ocupando los espacios públicos, que la ciudad está llena de grandes eventos, no solamente nuestras fiestas mayores, la cabalgata de los Reyes Magos, sino también eventos deportivos y eventos culturales, y todo esto hace que, en fin, que sea más dificultoso mantener la ciudad limpia, y también, desde luego, hay que apelar a la colaboración ciudadana, que resulta indispensable, pero soy consciente que tenemos que mejorar, que tenemos que aumentar sobre todo la plantilla, y desde luego no se me pasa por la cabeza ninguna operación, como seguramente se le pasa al Partido Popular, de privatizar la empresa, sino que más bien lo que tenemos que hacer es, y lo voy a hacer, es aumentar la plantilla, como estoy haciendo, en más efectivo, porque la ciudad sigue creciendo y necesitamos más operarios para esas tareas de limpieza. No me escondo ante el problema, estoy tomando medidas y voy a seguir tomándolas. Hablaba de los grandes eventos que han venido a Sevilla, acabamos de pasar las fechas más señaladas de la ciudad, Semana Santa, feria, y hemos tenido récords, registros de asistentes, de visitantes, de inversión. Eso tiene un punto positivo, pero también hay una sombra, una cara y una cruz, que hay quien dice que se está perdiendo la esencia de un evento como la Feria de Abril, y de hecho desde la oposición han dicho que la feria ya no es lo que era. ¿Qué le dirías tú a aquellos que dicen que se está perdiendo la esencia o la identidad de los barrios por la afluencia masiva de turistas? Pues que eso no es así. Indudablemente Sevilla tiene un legado histórico y patrimonial, un estilo de vida que está muy arraigado, que forma parte del elemento más seductor a la hora o el elemento más valorado por parte de la gente que nos visita. Más allá del patrimonio, nuestro estilo de vida es algo que gusta mucho a las personas que vienen de fuera, y desde luego tenemos que procurar que esas señas de identidad se mantengan, a pesar que seamos una ciudad turística. Y yo creo que para eso estamos tomando medidas. Le pongo un ejemplo, todo lo concerniente a señalar nuestros establecimientos emblemáticos de hostelería, de los comercios, que son señas de identidad de la Sevilla de toda la vida. Yo creo que es una manera de fortalecer frente al mundo de la franquicia, es una buena medida. Y desde luego la feria y la Semana Santa que conocemos hoy en día no son la feria y la Semana Santa de a lo mejor de 50 años. Siempre ha habido evoluciones, adaptaciones a los tiempos, pero sin lugar a dudas yo no veo una pérdida de identidad de la feria o de la Semana Santa, como ha intentado de manera alarmista denunciar el Partido Popular, que recurre a cualquier pretexto para poner el foco siempre en cuestiones negativas. Pero yo no veo ni muchísimo menos ningún peligro de pérdida de nuestros atributos fundamentales en la feria y en la Semana Santa. Vivienda turística es otra de esas mismas facetas de este mismo tema del que estamos hablando. Andalucía es la indiscutible líder nacional en los registros que hemos conocido recientemente, y Sevilla tiene también culpa de ella. Tenemos barrios como Santa Cruz en el casco histórico, como La Alfalfa, donde hay mucho. ¿Qué te parecen? ¿Qué sientes cuando ves esos escenarios de activismo, que ponen silicona en los candados, que hay gente que ya rechaza y que estamos viviendo un activismo de turismofobia, podríamos decir? No comparto ese tipo de iniciativa de poner silicona en los candados, de pintadas, ni nada por el estilo, pero voy a ser claro y contundente. Los pisos turísticos en algunas zonas de Sevilla, donde hay un desequilibrio entre las personas residentes, los sevillanos y las sevillanas, y las viviendas ocupadas por turísticas, cuando hay un desequilibrio claro a favor de los segundos, de los pisos turísticos, hay que limitar, no hay que dar más licencias, pero para ello tiene que haber un decreto que se está cociendo en este momento por parte de la Junta de Andalucía que lo permita. Yo espero que vaya en esa dirección y que efectivamente en aquellas zonas que podamos considerar saturadas o que están tensionadas como fruto
de ese crecimiento exponencial de los pisos turísticos, no se permita más crecimiento. Ya tenemos suficientes pisos turísticos en la ciudad de Sevilla y, por tanto, si en una economía de mercado como en la que estamos tiene que crecer alguna figura alojativa en la ciudad de Sevilla, prefiero que sean los hoteles de 4 y 5 estrellas porque suponen crecer en calidad y crecer en una tipología de turismo que gasta más que la media en el destino. De hecho, en 2022 Sevilla, si no recuerdo mal, aumentó un 30% su cupo de hoteles de lujo. ¿Consideras que eso también tiene que tener un límite? ¿Crees que el casco histórico de la ciudad puede tener un límite de un número de hoteles máximo? ¿Crees que habría que definir eso? Yo soy muy partidario de las teorías urbanísticas como Jane Jacobs, la activista norteamericana de los años 59 y la década de los 60, que prodigaba el mestizaje y la mezcla de uso de edificios antiguos, de edificios modernos, de uso de edificios dedicados al trabajo, edificios dedicados a vivir, o sea, la mezcolanza frente a los guetos urbanísticos de áreas para trabajar, áreas para divertirse o áreas para vivir. En ese sentido, lo mejor que le puede suceder a una ciudad viva es que haya esa mezcolanza. Y por tanto, el centro histórico de Sevilla, creo que en este momento hay esa mezcolanza, si bien es cierto que, como suele ocurrir en muchísimos centros comerciales, pues hay un predominio de esa actividad comercial o turística sobre las unidades residenciales. Yo me gustaría prodigar y propiciar que no se perdiera o que no hubiera un monopolio, por así decirlo, de ninguna actividad económica en ningún barrio de Sevilla, en este caso la hotelera. Pero creo que todavía en el centro de Sevilla tenemos barrios donde las unidades residenciales son cuantiosas, hay familias viviendo, y quizás lo que tenemos que propiciar no es tanto el freno a los hoteles de 4 y 5 estrellas, sino, como decía anteriormente, a esas viviendas turísticas, porque acaban expulsando al que vive de alquiler, al estudiante, al pensionista, al trabajador que vive de alquiler y que al final tiene que irse a la periferia o a otro municipio. Ahí es donde tenemos que poner todas las cautelas y todas las limitaciones. Eso es una inercia que está pasando no solo en Sevilla, en muchas ciudades de España, pero Sevilla está perdiendo peso poblacional. Zaragoza, acabamos de saber, que nos supera como ciudad más habitada. ¿Te preocupa eso o, bueno, crees que también tiene que ver con nuestro entorno urbano, nuestra geografía? Para que un territorio no pierda población, se tienen que dar como mínimo dos circunstancias. Una, que haya vivienda asequible. En este momento hay un ritmo de crecimiento de vivienda en Sevilla como nunca, hace décadas que no la ha habido. Hay ahora mismo proyectadas 20.000 viviendas, hay aproximadamente otorgadas de esas 20.000 el 50% en licencias de obra, y un importante número también de VPO, en torno a 1.500 viviendas proyectadas para el 23-24. Por tanto, yo estoy tranquilo desde el punto de vista que en los próximos meses y años, a corto plazo, Sevilla va a crecer en el parque de viviendas y sobre todo también en viviendas de protección oficial. Y el segundo factor es el empleo, y le daba antes el dato: en los últimos años Sevilla ha decrecido el desempleo en 24.000 puestos, y con las perspectivas no solamente de crecimiento turístico, sino de crecimiento industrial, con el parque científico y tecnológico, el polo aeronáutico, la agencia espacial, la zona del puerto en torno a las energías renovables, me hace ser optimista en cuanto a las oportunidades económicas que tiene la ciudad. Con empleo y con vivienda, Sevilla va a crecer en población en los próximos años. Y el último dato del año 2022, Sevilla ha crecido en 2.250 habitantes, por tanto se ha roto la inercia de ir perdiendo población como en los últimos años. Y la comparativa con Zaragoza no me preocupa porque son dos realidades muy diferentes. Sevilla tiene un área metropolitana de 1,5 millones y, sin embargo, Zaragoza, la provincia de Zaragoza, no tiene área metropolitana. Zaragoza no tiene una área metropolitana. El municipio de mayor población, que creo que son 17.000 habitantes, está a 20 kilómetros de Zaragoza. Sin embargo, aquí a 4, 5 o 10 kilómetros
Tenemos poblaciones como Alcalá de Guadaira, que tiene 70.000 habitantes, o Dos Hermanas, que tiene 130.000 habitantes. Por tanto, son dos realidades urbanísticas radicalmente opuestas. Me hablaba de vivienda pública y el debate de la vivienda pública está a nivel nacional. Sé que has presumido en algunas ocasiones de que Sevilla ya se había adelantado a la ley de vivienda con la labor que hace el ayuntamiento con la empresa de vivienda pública. Quería preguntarte por esa propuesta de Pedro Sánchez de los avales ICO, de avalar el 20% de la hipoteca. ¿No crees que, como incluso ha dicho hoy el Banco Central de España, eso pueda generar una alteración de la burbuja hipotecaria? Bueno, el Banco de España lo que ha venido a recomendar es que haya un seguimiento del comportamiento del mercado en cuanto al impacto que pueda tener esa medida. Pero a mí me parece a priori positiva, porque no es menos cierto que hay muchísimos jóvenes que tienen dificultades a la hora de adquirir una vivienda por falta de avales, y por tanto que desde el sector público se esté avalando esa compra, me parece que es una medida que va en la dirección correcta. Si hay alguna alteración, si hay algún efecto no deseado que ocurra en el mercado, eso es lo que está diciendo el Banco de España. Yo, con respecto a la ley, lo que sí ratifico, que me parece positivo que España se incorpore al conjunto de países europeos que tienen un marco jurídico de la vivienda, que en algunos casos vienen a respaldar iniciativas que ya estaba haciendo el Ayuntamiento de Sevilla, que nos marcamos un objetivo clarísimo. Si queremos incidir en el precio de la vivienda en Sevilla, la única manera desde el instrumento municipal es aumentar el parque público de vivienda. A más oferta, pues seguramente los precios podrán equilibrarse. Y el aumentar el parque de vivienda no solamente lo hemos hecho con la construcción, como ahora mismo, de 450 viviendas, que llegaremos a 1.500 a final de año, sino también con fórmulas imaginativas de permuta o de compra de casas vacías, que es también fórmula que respalda la actual ley. Este debate de la vivienda es la última grieta que conocemos del gobierno de coalición, y te hablo del debate a nivel nacional. Eres alcalde y estás al pie del cañón, eres la figura política que más contacto tiene con la ciudadanía, sin duda. ¿Cómo crees que percibe el ciudadano de a pie este ruido político en el seno del gobierno? ¿Crees que eso al final le va a acabar pesando al PSOE como marca? A mí me preocupa que a veces haya un exceso de ruido, o que las diferencias que pueda haber entre la coalición de gobierno pues se externalice y formen parte de los titulares de periódicos, o que abran informativos con esas diferencias que pueda haber en el seno, de manera legítima, en el seno del gobierno. Pero yo me quedo sobre todo con el balance. Yo me quedo con el balance de este gobierno de coalición, que es que un país en crecimiento económico, en descenso del desempleo, con un control del tema energético que nos han copiado en otros países europeos, con cierto control por parte de la inflación, y sobre todo con algo que me parece determinante. Estábamos acostumbrados en el último gobierno de la derecha, cuando afrontó la crisis económica del 2008, que todas las recetas de política económica eran de recorte, recorte y recorte. Y sin embargo hemos visto cómo este gobierno de coalición, este gobierno de izquierda, la política económica ha ido en la dirección contraria. Ha supuesto más gasto social, han sido políticas de corte keynesiano. Ha habido poco recorte y ha habido mucho escudo social para las clases trabajadoras y las clases medias, o los ERTE, o el apoyo a determinados sectores económicos. Pero la pregunta que deben de hacerse el electorado, los españoles y las españolas, es ¿qué hubiera ocurrido en España si con esas crisis sobrevenidas e imprevistas de la pandemia y la guerra hubiera existido un gobierno de la derecha en Madrid? No lo quiero ni pensar. Ya vamos terminando, sé que tienes poco tiempo, pero quiero abordar el tema del cambio climático en una ciudad como Sevilla, tan sometida a las olas de calor, con nuestra latitud, nuestra ubicación geográfica en el Valle del Guadalquivir. Ha habido medidas pioneras, sabemos que había habilitado refugios climáticos en las zonas más deprimidas, tenéis innovación arquitectónica como Cartuja Canal, pero sin embargo quería preguntarte por la zona de bajas emisiones que marca la ley para el cambio climático, que tiene que estar operativa, y sin embargo en Sevilla ocupa una zona
muy peculiar. Ocupa la isla de la Cartuja, que es una zona meramente profesional donde no pernoctan prácticamente personas y donde los coches no se ven muy afectados. ¿No crees que uno de los mayores núcleos urbanos de España debería aspirar a más? Desciendo a esa respuesta, pero con carácter previo. La lucha contra el cambio climático, yo creo que es hora de coger el toro por los cuernos, de tomárnoslo más en serio, con carácter general todos los gobiernos, y yo les reconozco que en el caso de Sevilla tenemos que pisar más a fondo en los próximos 4 años, reorientando políticas, haciendo cosas diferentes, dedicando más presupuesto a cuestiones que tengan que ver con la lucha contra el cambio climático. Estamos entre las 100 ciudades europeas que hemos firmado el tratado, el compromiso de descarbonización antes del 2030, y las zonas de bajas emisiones, efectivamente, somos también de las pocas ciudades españolas que teníamos todas las obligaciones. Tenemos la obligación por la ley de cambio climático de ponerlo en marcha, y hemos sido pocas las ciudades españolas que lo hemos hecho. Yo puedo reconocer que quizás el área donde se ha aplicado, que es el área del Parque Científico y Tecnológico, no se ha hecho con toda la contundencia, con toda la ambición necesaria. Pero sin lugar a dudas, lo que sí le puedo asegurar, que en los próximos 4 años las políticas de sombra, las políticas, le hablo de cosas cotidianas, la renovación del alumbrado público, el confort climático de los edificios públicos, el transporte, la utilización en la flota pública de autobuses y demás tiene que seguir aumentando hacia vehículos eléctricos que utilicen otro tipo de combustible. Las restricciones al coche privado tienen que ser ya un asunto que vayamos desarrollando en los próximos años, al mismo tiempo que vamos desarrollando transportes colectivos, como le he dicho anteriormente, con el tranvía, el metro y el tranvibús, que deben de suponer también una reducción considerable de las emisiones de CO2. Pero en definitiva, yo le reconozco que tenemos que ser más ambiciosos, y tiene que haber menos diferencia entre el discurso y la acción política cotidiana por parte de los ayuntamientos y desde luego del de Sevilla. Y ya para terminar, como alcalde tiene una anomalía, que es que continúan manteniendo la Concejalía de Cultura. No sé si eso es muy habitual en el panorama español, pero quiero aprovechar para preguntarte, en la jornada de reflexión, ¿alguna recomendación como concejal de Cultura y experto para leer, para oír música y para ver en cine? Bueno, pues yo recomendaría a lo mejor para esa jornada de reflexión el libro Las ciudades de Italo Calvino, un clásico, un libro de mesita de noche, como se suele decir. Yo recomendaría a lo mejor la música de James Blake, un cantante británico que hace música electrónica pop, de techno, que me parece melódico, que me parece también muy recomendable para una jornada de reflexión. Y luego, pues, cine, por alguna película, Pacifiction, la recomendaría. De acuerdo, pues con esas recomendaciones nos quedamos. Mucha suerte a la reelección, alcalde Antonio Muñoz. Gracias por recibirnos en Sevilla. Un placer.